¿Quién fue el que nos convenció de que después de cierta edad, la vida empieza a cerrarse en lugar de abrirse? Nos dijeron que la vida es una carrera corta, que hay tiempos exactos para todo, que si no hicimos algo antes, ya está, que el tren pasó y no vuelve, y yo con los años que tengo encima le digo con tranquilidad, eso no es una verdad, es una costumbre. He visto gente joven cansada de vivir y gente grande recién despertando. La edad no decide cuándo se termina nada, lo que decide el final es la resignación. Cuando uno llega a los 50, 55, 60 años o más, no llega tarde, llega con historia, llega con memoria, llega con golpes, con aprendizajes, con cicatrices. Y todo eso, bien mirado, no pesa, orienta. Durante buena parte de la vida, uno vive cumpliendo con el trabajo, con la familia, con lo que se espera. Uno aprende a ser responsable, a sostener, a aguantar, y está bien, fue necesario, pero llega un momento en que la vida baja un poco el ruido, los hijos crecen, los roles cambian, las urgencias se acomodan, y ahí aparece una pregunta incómoda, pero honesta. ¿Y ahora qué hago con lo que me queda? A muchos esa pregunta les da miedo, porque no estamos educados para preguntarnos qué queremos, estamos educados para cumplir. Con los años pasa algo curioso, uno empieza a distinguir mejor. Las cosas que antes parecían imprescindibles, pierden importancia, las opiniones ajenas pesan menos, las ganas de demostrar se van gastando, y eso, aunque no lo parezca, es una forma de libertad. Ya no se tiene la misma paciencia para lo inútil, ya no se pierde tanto tiempo en discusiones vacías, ya no se soporta cualquier cosa por costumbre, y eso no es amargura, es lucidez. Muchas personas sienten miedo de volverse invisibles, de no ser necesarias, de no ser reconocidas, de no importar, pero el problema no es la edad, el problema es creer que nuestro valor depende de que otros nos validen. La juventud llama la atención, la madurez genera presencia, y la presencia no se pide, se impone sola. Una persona que se conoce, que sabe lo que quiere y lo que no va a tolerar nunca más, tiene una fuerza tranquila que no se compra ni se aprende rápido, eso solo lo enseña el tiempo. Después de cierta edad el corazón cambia, no se endurece, se vuelve más selectivo, uno deja de quedarse por miedo, empieza a elegir con quién estar, elegir en qué gastar energía, elegir qué batallas valen la pena y cuáles no, y elegir es un acto profundamente valiente. Claro que llegan los duelos, cambios en el cuerpo, despedidas, pérdidas, nostalgias. No voy a mentir diciendo que todo es fácil, pero a esta altura uno ya sabe algo importante, el dolor no mata, enseña. Con los años se desarrolla una especie de inmunidad emocional, las críticas ya no lastiman igual, los juicios ajenos ya no gobiernan la vida, uno aprende que no tiene sentido gastar el alma, intentando gustarle a todo el mundo, eso no es frialdad, eso es economía emocional. Mucha gente dice quiero cambiar, pero tengo miedo de fracasar, y yo siempre pienso lo mismo, fracasar no es intentar, fracasar es quedarse en un lugar donde la vida se volvió repetición. A los 20 el fracaso parece una catástrofe, a los 50 el fracaso es información, uno ya se cayó antes, ya se levantó, ya sobrevivió, ya sabe que no se muere por equivocarse. Empezar de nuevo no significa borrar el pasado, significa usarlo. Todo lo vivido sirve, lo bueno y lo malo. Las relaciones que no funcionaron enseñaron límites, los trabajos que agotaron enseñaron prioridades, los errores enseñaron humildad. Nada fue en vano. La vida después de los 50 no pide apuro, pide honestidad, pide coherencia, pide animarse a vivir como uno piensa, y no como le dijeron que debía vivir. Todavía hay tiempo, tiempo para aprender, tiempo para amar mejor, tiempo para cambiar de rumbo, tiempo para vivir con menos miedo y más verdad. La juventud tiene energía, la madurez tiene dirección, y cuando uno tiene dirección, ya no se pierde tan fácil. Si algo dentro suyo se mueve mientras escucha esto, no lo calle, escúchelo, no siempre es tarde. A veces, recién ahora, es el momento. Hay algo que uno aprende con los años, y que no se enseña en ninguna escuela. La vida no se trata solo de sobrevivir, se trata de encontrarle sentido al tiempo que nos queda. Cuando uno es joven cree que el tiempo sobra, lo gasta sin pensar, lo regala, lo desperdicia en cosas que no valen tanto la pena. Después, con los años, el tiempo empieza a sentirse distinto, no porque falte, sino porque se vuelve valioso. Y ahí aparece una sabiduría que no tiene que ver con saber más, sino con elegir mejor. A esta altura uno ya sabe que no todo lo que brilla vale oro,
que no todo lo que promete felicidad la cumple, que no todas las compañías acompañan, y que no todos los caminos merecen ser caminados. Eso no lo aprende el cuerpo, eso lo aprende el alma. Muchas personas llegan a esta etapa de la vida con una sensación rara, por un lado alivio, por otro miedo. Alivio porque ya no tienen que demostrar tanto, miedo porque sienten que el mundo avanza rápido y ellos se quedaron atrás. Pero le digo algo con absoluta honestidad, no hay nada más peligroso que creer que uno quedó fuera de juego, porque cuando uno se convence de eso, deja de intentar, y mientras uno intenta, sigue vivo. Cambiar después de los 50 no es una locura. Lo verdaderamente loco es quedarse quieto solo porque pasó el tiempo. La vida no nos pide que seamos los mismos toda la vida, nos pide que seamos fieles a lo que sentimos en cada etapa. Lo que queríamos a los 30 no tiene por qué ser lo mismo que queremos ahora, y eso no es incoherencia, eso es evolución. Hay gente que vive aferrada a una versión vieja de sí misma, por miedo a defraudar a otros, sigue en trabajos que no le gustan, en relaciones que ya no tienen alma, en rutinas que no le dicen nada, solo porque siempre fue así. Pero la costumbre no es una razón suficiente para quedarse. La costumbre, muchas veces, es solo miedo disfrazado de estabilidad. Empezar de nuevo no siempre significa cambiarlo todo, a veces significa cambiar la manera de mirar, cambiar la forma de estar, cambiar la relación con uno mismo, porque hay algo fundamental que uno aprende con los años. La relación más larga que vamos a tener en esta vida es con nosotros mismos, y si esa relación está rota, nada funciona del todo bien. Durante mucho tiempo uno se habla mal, se exige de más, se juzga con dureza, se compara con otros, se reprocha lo que no hizo. Con los años, si uno es un poco sabio, empieza a tratarse con más respeto, no porque se vuelva indulgente, sino porque entiende que castigarse no arregla nada. Aprende a decirse la verdad sin crueldad, aprende a reconocer errores sin destruirse, aprende a aceptar límites sin rendirse. Eso es madurez. También cambia la forma de vincularse con los demás. Uno ya no tiene tiempo ni energía para relaciones tóxicas, ya no se rodea de gente que drena, prefiere pocos pero sinceros. La cantidad deja de importar, la calidad se vuelve esencial, y eso vale para las amistades, para el amor, para la familia, para el trabajo. Después de cierta edad uno entiende algo muy simple, la paz no es negociable, no se puede vivir bien rodeado de conflictos innecesarios, no se puede crecer cargando culpas ajenas, no se puede avanzar si uno está siempre justificándose. Por eso muchas personas sienten que se vuelven más solas con los años. Pero no es soledad, es selección. Uno deja de estar con cualquiera para no estar consigo mismo. Aprende a disfrutar su propia compañía, y eso es una fuerza enorme. Porque cuando uno está bien consigo mismo, deja de mendigar afecto. Elige desde la abundancia, no desde la carencia. Muchos preguntan si todavía es posible amar bien después de cierta edad, y yo digo que no solo es posible, es probable. Porque a esta altura uno ya sabe amar sin tanta fantasía, y con más verdad. Ya no busca que otro lo salve, busca compartir el camino, ya no se confunde intensidad con amor, entiende que lo profundo no siempre hace ruido, que lo que dura no necesita drama, y eso hace que los vínculos sean más sanos, más honestos, más libres. También cambia la relación con el cuerpo deja de ser una vitrina y se vuelve una casa que hay que cuidar, ya no se lo exige como antes, pero tampoco se lo abandona. Uno entiende que el cuerpo cuenta la historia de la vida vivida, cada marca, cada cambio, cada límite habla de resistencia, de supervivencia, de camino recorrido. No es un enemigo, es un compañero. Cuidarlo no es vanidad, es agradecimiento. Moverse, descansar, alimentarse mejor, escuchar las señales, no para parecer joven, sino para vivir mejor, porque la verdadera juventud no está en la piel, está en la curiosidad, en las ganas de aprender, en no cerrarse al mundo. La curiosidad es uno de los mayores tesoros de la madurez. Mientras uno tenga curiosidad, sigue creciendo. Aprender algo nuevo, cambiar una rutina, animarse a lo que siempre postergó, no por obligación, sino por placer. La vida no se termina cuando dejamos de ser jóvenes, se termina cuando dejamos de interesarnos. También cambia la relación con el éxito, deja de medirse solo en resultados visibles, en dinero, en aplausos, empieza a medirse en tranquilidad, en coherencia, en poder dormir en paz. Uno empieza a preguntarse, ¿esta vida que llevo se parece a la vida que quiero vivir? Y esa pregunta, aunque incomoda, ordena. Porque cuando uno redefine el éxito, se libera de muchas cargas, ya no corre detrás de lo que otros valoran, empieza a valorar lo que de verdad le importa, y eso simplifica mucho la existencia. Claro que el miedo aparece, siempre aparece cuando uno cambia,
Pero el miedo no es una señal de que algo esté mal, es una señal de que algo es nuevo. La diferencia es que a esta edad uno ya sabe que el miedo no manda, se escucha, se evalúa y se sigue igual. El coraje no es no tener miedo, el coraje es no dejar que el miedo decida por nosotros. Empezar de nuevo después de los 50 no es volver a cero, es empezar con ventaja. Ventaja de experiencia, ventaja de criterio, ventaja de saber qué cosas no valen la pena. Eso no lo tiene cualquiera. Si usted llegó hasta acá, no llegó vacío, llegó lleno de herramientas. Tal vez no las ve, pero están. La vida no se acorta con los años, se afina, y mientras uno esté dispuesto a mirarse, a cambiar, a aprender, la historia no terminó. A veces, recién ahora, está empezando. Hay algo más que cambia con los años, y que pocas veces se dice en voz alta, cambia la relación con el pasado. Cuando uno es joven, el pasado pesa como una mochila llena de reproches, errores, decisiones mal tomadas, caminos no elegidos. Uno se castiga, se pregunta qué habría pasado si hubiera hecho otra cosa. Con los años, si uno es honesto consigo mismo, empieza a entender que el pasado no se puede corregir, pero sí se puede integrar, y esa diferencia lo cambia todo. El pasado no es un enemigo, es una escuela. Cada error dejó una enseñanza, cada caída dejó una herramienta, cada pérdida dejó una sensibilidad nueva. Nada fue inútil. El problema aparece cuando uno se queda viviendo en lo que ya pasó, cuando el pasado deja de ser recuerdo y se convierte en excusa. Excusa para no intentar, excusa para no cambiar, excusa para no animarse. A esta altura de la vida, quedarse atado al pasado es un lujo que no conviene, porque el tiempo que queda merece ser vivido con presencia, no con culpa. Perdonarse no es olvidarse, es dejar de castigarse. Uno no fue tonto, fue inexperto, no fue débil. Hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento. Aceptar eso es una forma profunda de madurez. También cambia la relación con el fracaso. Ya no se lo vive como una condena, se lo vive como parte del camino. Fracasar a los 20 asusta porque uno cree que se juega todo. Fracasar a esta edad enseña, porque uno ya sabe que la vida sigue, y eso da una libertad enorme. Por eso muchas personas, recién ahora se animan a cosas que antes no se permitían. Aprender algo nuevo, cambiar de trabajo, empezar un proyecto, decir que no, decir que sí. No porque no tuvieran capacidad antes, sino porque ahora tienen criterio. Ya no se trata de probar todo, se trata de elegir bien. También cambia la relación con el dinero. Deja de ser solo una meta y pasa a ser una herramienta. Uno entiende que el dinero sirve para vivir mejor, no para vivir más rápido, que no vale la pena ganar mucho si se pierde la vida en el intento, y que tampoco se trata de resignarse a la escasez por miedo. A esta edad uno puede tener una relación más sana con lo material, gastar con conciencia, valorar lo suficiente, invertir en lo que de verdad importa. La experiencia enseña algo simple: lo caro no siempre es lo mejor, y lo barato muchas veces sale caro. También se aprende a pedir lo que corresponde, a negociar sin culpa, a decir no cuando algo no conviene. Eso no es dureza, eso es autoestima. Con los años uno también aprende a manejar mejor la energía. Ya no se puede con todo, y eso está bien. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Elegir en qué gastar energía es una forma de inteligencia. No toda batalla merece ser peleada, no toda discusión merece respuesta, no toda oportunidad merece ser tomada. El cansancio, muchas veces, no viene de la edad, viene de gastar energía donde no hay retorno. Cuando uno aprende a administrar su energía, la vida se vuelve más liviana, más simple, más clara. También se transforma la relación con el tiempo. Ya no se vive apurado por llegar, se aprende a habitar. Antes uno vivía esperando, esperando que pase algo, esperando que llegue el momento ideal, esperando estar listo. Después de cierta edad uno entiende que el momento ideal no existe. Existe el momento posible, y el momento posible es ahora. Eso no significa vivir sin plan, significa no postergar indefinidamente. Hay sueños que no se cumplieron, no porque eran imposibles, sino porque siempre quedaron para después, y después se volvió nunca. Empezar de nuevo no siempre implica grandes cambios. A veces empieza por cosas pequeñas: cambiar una rutina, mover el cuerpo, leer algo distinto, hablar con alguien que inspire, escuchar más y hablar menos. Los cambios grandes nacen de decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. También se aprende a lidiar mejor con las críticas. A esta edad uno ya sabe que no todo comentario merece respuesta, que muchas críticas hablan más del que critica que del criticado. Cuando alguien se anima a cambiar, incomoda, porque le recuerda a otros lo que no se animaron a hacer. No hay que tomarse todo personal, la mayoría de las veces no lo es. Por eso es tan importante desarrollar lo que yo llamo una piel más sabia, no más dura, más sabia, una piel que siente, pero no se rompe con cualquier roce, una piel que escucha,
pero no obedece ciegamente. Esa sabiduría emocional es uno de los grandes regalos del tiempo. También se transforma la manera de estar solo. Antes la soledad asustaba, ahora puede convertirse en un refugio, no el aislamiento, sino la capacidad de estar consigo mismo sin angustia. Aprender a estar solo es aprender a escucharse, a reconocerse, a respetarse. Y cuando uno logra eso, las relaciones cambian, se eligen, no se necesitan. Eso hace vínculos más sanos, más libres, más honestos. Empezar de nuevo después de los 50, no es negar la edad, es aprovecharla. No se trata de volver a ser joven, se trata de ser auténtico. La vida no pide que retrocedamos, pide que avancemos con lo que somos hoy. Y si algo caracteriza esta etapa, es que ya no se vive para impresionar, se vive para estar en paz. Esa paz no cae del cielo, se construye, con decisiones, con renuncias, con coherencia, y no hay edad para empezar a construirla. Mientras uno esté dispuesto a mirarse con honestidad, a aprender de lo vivido, a animarse a cambiar, la historia sigue abierta. No se engañe, la vida no se termina a los 50, a los 60, ni a los 70. Se termina cuando uno deja de elegir, y mientras uno elija, todavía hay camino. Hay una cosa que el tiempo va enseñando despacio, casi en silencio: la vida no se ordena sola, hay que ordenarla. Cuando uno es joven, cree que el caos es parte de la aventura, que vivir desordenado es vivir intenso. Después descubre que el desorden cansa, confunde y desgasta. Con los años uno empieza a buscar otra cosa, no emoción permanente, sino equilibrio, no ruido constante, sino sentido. Ordenar la vida no es volverla rígida, es hacerle espacio a lo que importa. Ordenar es elegir horarios que respeten el cuerpo, elegir vínculos que no lastimen, elegir trabajos o actividades que no devoren el alma, elegir silencios cuando hacen falta. Y ese orden no se impone de golpe, se construye paso a paso. Muchas personas sienten que cambiar a esta edad es difícil porque ya tienen hábitos arraigados, y es cierto. Pero también es cierto que ahora tienen algo que antes no tenían: conciencia. Saben qué les hace bien y qué no, saben cuándo se están forzando, saben cuándo se están traicionando, y cuando uno sabe eso puede empezar a corregir. No hace falta cambiar todo de una vez, eso solo genera frustración. Hace falta constancia, pequeñas decisiones repetidas, pequeños actos de respeto propio, pequeños cambios sostenidos. El cambio verdadero no es espectacular, es silencioso, y por eso dura. También cambia la manera de relacionarse con el trabajo y la productividad. Antes uno se definía por lo que hacía, por el cargo, por el título, por el reconocimiento. Con los años uno entiende que trabajar es una parte de la vida, no la vida entera, que producir no es lo mismo que vivir, y que estar ocupado no siempre significa estar avanzando. Empiezan a importar otras preguntas: ¿esto que hago me deja algo bueno? ¿Me permite vivir con dignidad? ¿Me deja tiempo para lo que amo? Y si la respuesta es no, algo hay que revisar. No siempre se puede cambiar de golpe, es verdad, pero siempre se puede empezar a pensar distinto. Y pensar distinto ya es un comienzo. También aparece una necesidad profunda de coherencia, decir lo que uno piensa, hacer lo que uno dice, vivir de acuerdo a lo que uno cree. Esa coherencia da una paz que no se compra con nada. A esta edad uno ya sabe que la vida no premia a los más rápidos, premia a los más conscientes. Y esa conciencia también alcanza la salud. El cuerpo empieza a hablar más claro, y conviene escucharlo, no como una amenaza, sino como un aliado. El cuerpo avisa cuando algo no anda bien, cuando el ritmo es demasiado, cuando el estrés se acumula, cuando el descanso falta. Cuidarse deja de ser una opción estética y se vuelve una responsabilidad, no para vivir eternamente, sino para vivir mejor. Moverse, respirar, dormir, comer con atención, no desde la obsesión, sino desde el respeto, porque el cuerpo es el lugar donde vivimos, y nadie cuida una casa que desprecia. También se aprende a aceptar límites, y aceptar límites no es rendirse, es ser inteligente. Uno ya no tiene la energía de antes, pero tiene más claridad. Y la claridad bien usada rinde más que la fuerza bruta. Aprender a parar también es una forma de avanzar. En esta etapa de la vida aparece con fuerza una pregunta que antes se evitaba: ¿para qué estoy acá? No en un sentido grandilocuente, sino cotidiano. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me levanto cada día? ¿Para qué invierto mi tiempo? Esa pregunta no busca una respuesta perfecta, busca dirección. Tener un propósito no significa salvar al mundo. A veces es algo simple: cuidar bien a los que uno ama, hacer bien su trabajo, aprender algo nuevo, vivir con honestidad. Lo importante es que sea propio, no heredado, no impuesto, no copiado. Cuando uno vive con propósito, las decisiones se ordenan solas, y también se aprende a transmitir lo aprendido.
no desde la soberbia, sino desde el ejemplo. Las personas más jóvenes miran, siempre miran, aunque no lo digan, cuando ven a alguien mayor que sigue creciendo, que se anima a cambiar, que no se resigna, entienden que la vida no se acaba en una fecha. Ese ejemplo vale más que cualquier discurso. Empezar de nuevo también implica enfrentar críticas, comentarios como ¿para qué ahora? No es tarde, no te conformas con lo que tenés. Y ahí es donde la madurez muestra su fuerza. Uno escucha, pero no se detiene, porque quien nunca se anima a cambiar siempre va a tener una opinión sobre el cambio de los demás. No se trata de pelear, se trata de seguir. También se aprende a convivir con la incertidumbre. A esta edad uno ya sabe que la vida no da garantías, nunca las dio. Lo único que cambia es que ahora uno lo acepta mejor. No todo está bajo control, y está bien. La incertidumbre no es enemiga, es parte del viaje. Lo importante es no usarla como excusa para quedarse quieto, porque quedarse quieto por miedo también es una forma de perder. Empezar de nuevo no es empezar de cero, es empezar con lo que uno es hoy, con lo que aprendió, con lo que sobrevivió, con lo que entendió, y eso es muchísimo. La vida no espera a que uno esté listo, la vida sigue, y mientras uno tenga la capacidad de elegir, de reflexionar, de corregir, todavía hay camino. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor, no se trata de vivir más años, se trata de vivirlos con sentido, y esa posibilidad no se pierde con la edad, se afina. Hay un punto en la vida en el que uno deja de preguntarse cómo quedar bien, y empieza a preguntarse cómo vivir en paz. Ese cambio no hace ruido, pero lo cambia todo. Durante muchos años vivimos pendientes de la mirada ajena, de lo que van a decir, de lo que van a pensar, de si encajamos o no encajamos. Con el tiempo, si uno se anima a escucharse, descubre que vivir así es agotador, que tratar de agradar a todos es una tarea imposible, y que en el intento se va perdiendo algo esencial, la propia voz. A esta altura de la vida, recuperar la propia voz es un acto revolucionario. Decir lo que uno siente sin gritar, marcar límites sin violencia, elegir sin pedir permiso, no por rebeldía, sino por honestidad. La madurez no consiste en volverse rígido, consiste en volverse fiel. Fiel a lo que uno cree, fiel a lo que uno necesita, fiel a lo que uno ya no está dispuesto a tolerar. Eso no significa volverse egoísta, significa dejar de abandonarse. Muchas personas cargan con una culpa silenciosa cuando empiezan a cambiar. Culpa por priorizarse, culpa por decir que no, culpa por elegir distinto. Pero cuidar de uno mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Nadie puede dar lo que no tiene, y nadie puede sostener a otro si está roto por dentro. Cuando uno empieza a respetarse, también enseña a los demás cómo tratarlo, y ahí cambian muchas cosas. Algunas personas se acercan más, otras se alejan, y eso, aunque duela, también es parte del orden. No todas las relaciones están hechas para durar toda la vida. Algunas cumplen su ciclo, y soltar no siempre es perder. A veces es liberar. Con los años uno entiende que la vida es cambio, que aferrarse a lo que ya no funciona solo por miedo a la soledad es una forma de tristeza. La soledad no siempre es estar solo, a veces es estar mal acompañado. Aprender a estar con uno mismo es una de las mayores conquistas de la madurez, no para aislarse, sino para elegir mejor. Cuando uno está cómodo consigo mismo, las relaciones se vuelven más sinceras, más libres, más profundas. Ya no se busca llenar vacíos, se busca compartir plenitud. También cambia la forma de amar. El amor deja de ser urgencia y se vuelve presencia, deja de ser promesa y se vuelve cuidado. No necesita fuegos artificiales constantes, necesita respeto, necesita verdad, necesita tiempo, y eso hace que los vínculos que nacen en esta etapa tengan una solidez distinta. No están basados en la ilusión, sino en la realidad aceptada. También cambia la forma de mirar el futuro. Ya no se lo idealiza tanto, se lo piensa con más realismo. Uno sabe que no todo será perfecto, que habrá dificultades, que habrá días buenos y días malos, pero también sabe algo importante: ya pasó por cosas peores. Esa conciencia da una fortaleza tranquila, no la fuerza bruta de la juventud, sino la resistencia serena de quien ya atravesó tormentas. Por eso empezar de nuevo a esta edad no es una aventura irresponsable, es una decisión pensada. No se salta al vacío, se camina con cuidado, pero se camina, y caminar, aunque sea despacio, siempre es mejor que quedarse inmóvil. También aparece una relación más profunda con la gratitud, no una gratitud ingenua, sino una gratitud consciente. Agradecer lo vivido, lo bueno y lo malo, porque todo dejó algo. Agradecer estar acá, con vida, con conciencia, con posibilidad de elegir. La gratitud no borra el dolor, pero lo acomoda. Permite mirar el pasado sin rencor, y el futuro sin desesperación. Eso da una calma que vale oro.
También se aprende a convivir mejor con las propias contradicciones, aceptar que uno puede sentir miedo y ganas al mismo tiempo, dudas y esperanza, tristeza y entusiasmo. La madurez no exige coherencia perfecta, exige honestidad. Uno ya no se obliga a tener todas las respuestas. Aprende a vivir con preguntas, y vivir con preguntas abiertas es una señal de inteligencia, no de debilidad. Empezar de nuevo no es tener todo claro, es animarse a avanzar aún con incertidumbre, es decir, no sé exactamente a dónde voy, pero sé que no quiero quedarme donde estoy. Eso ya es suficiente para empezar. La vida no se transforma de golpe, se transforma con decisiones pequeñas, tomadas con conciencia, sostenidas en el tiempo. Un día uno decide cuidarse un poco más, otro día decide decir no a algo que no le hace bien, otro día se anima a aprender algo nuevo, otro día se permite descansar sin culpa, y sin darse cuenta, la vida empieza a acomodarse, no porque todo sea perfecto, sino porque es más verdadero. La verdad, aunque incomode al principio, termina aliviando, y ese alivio es uno de los mayores regalos de la madurez. No se trata de llegar a ningún lado, se trata de estar en paz con el camino, mientras uno pueda mirarse al espejo y reconocerse sin vergüenza, sin traicionarse. La vida sigue teniendo sentido, y eso no depende de la edad, depende del coraje de vivir con honestidad. Y antes de irme, déjeme decirle algo con calma, sin apuro. La vida no se mide por la cantidad de años que acumulamos, se mide por la conciencia con la que los vivimos. No se castigue por lo que no fue, no se reproche lo que no salió como esperaba. Cada etapa tuvo su sentido, aunque recién ahora lo entienda. Usted no llegó hasta acá por casualidad, llegó porque resistió, porque aprendió, porque siguió adelante incluso cuando no tenía todas las respuestas, y eso ya dice mucho de usted. Si hoy algo dentro suyo se movió escuchando estas palabras, no lo ignore. No siempre es una señal de cambio inmediato, a veces es simplemente una invitación a mirarse distinto. No hace falta hacer grandes promesas, alcanza con una decisión honesta, vivir con un poco más de verdad, con un poco menos de miedo, con un poco más de respeto por uno mismo. La vida no pide perfección, pide presencia. Si este mensaje le sirvió, si en algún momento sintió que hablaba de usted, no se lo guarde solo, compártalo con alguien que esté atravesando dudas, con alguien que sienta que llegó tarde, con alguien que necesite recordar que todavía hay camino. Y si quiere seguir conversando sobre estas cosas que no siempre se dicen, sobre el tiempo, la vida, las decisiones y el sentido, lo invito a suscribirse al canal. No prometo soluciones mágicas, pero sí reflexiones sinceras, de esas que no gritan, pero acompañan. Déjeme también un comentario, cuénteme desde dónde está mirando la vida hoy. No importa la edad, importa el momento. Yo leo, porque creo profundamente que escucharnos también es una forma de resistir y de seguir vivos. Gracias por estar, gracias por tomarse este tiempo, y recuerde, la vida no se acaba cuando pasan los años, se acaba cuando dejamos de elegir. Mientras usted elija, todavía hay camino.